¿Qué es ventilación? Ventilación es el movimiento de aire. Si esto estuviese concentrado, entonces decimos, vamos a ventilar, vamos a abrir las ventanas y el aire se moviliza, ¿no? Nada más. También se utiliza con fines de divulgar, como utilizar, como cuando ha ventilado su vida, ¿no? Entonces empieza a incentivar el ventilador en política, eso es frecuente, ¿no? Aprendió el ventilador, entonces recuerdan su vida pasada, las cosas que ha hecho, etc. En general, eso es ventilación. Como ven, en el caso de ventilación, vamos a entender que es ventilación de movimiento del aire, nada más. Ahora nada más vamos a ver ventilación pulmonar. Por analogía, ¿qué será? Ventilación pulmonar. Entonces, es el movimiento del aire desde el medio ambiente, desde la atmósfera, hasta nuestros pulmones, concretamente hasta la célula y dentro de la célula a la mitocondria, ¿no? Y en la mitocondria, ¿qué se va a producir? El movimiento, la ventilación es el movimiento del aire conteniendo oxígeno, movimiento del aire conteniendo oxígeno, ¿no? Desde el medio ambiente hasta la célula, concretamente hasta la mitocondria. ¿Qué se va a producir? La respiración celular, ¿no? Respiración celular. O lo que se llama la aeróbica. Colisis aeróbica, es decir, se va a producir la oxidación del oxígeno con la producción de ATP. Este ATP es la molécula energética. Es la molécula energética. Es decir, si no hay ATP, no hay movimiento a través de las membranas. Ustedes saben que han estudiado en fisiología cardíaca que hacen las bombas, ¿no? Con la presión, el potasio, calcio, etc. Entonces, si no hay ATP, si no hay oxígeno, no hay circulación celular, no hay glucosa aeróbica, no hay ATP, generalmente se produce 38 ATPs por cada molécula de glucosa junto con el oxígeno. Entonces, este ATP obviamente sirve para mover las bombas. Hay también la glucólisis anaeróbica. La glucólisis, si hay aeróbica, hay también glucólisis anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Poquísimo oxígeno. Entonces esto va a llevar a una, o sea, la glucólisis anaeróbica, como no tiene oxígeno, se va a detener antes de entrar a la célula y va a producir va a llegar hasta ácido láctico o piruvato láctico y va a producir una acidosis láctica. Esto generalmente a la hipoxia, que ahorita vamos a ver cómo definimos hipoxia. Ustedes se fijan, están llegando a nivel temprano, están llegando. Voy a dar así las cosas. De nada serviría que venga el proyecto. Hay N presentaciones en YouTube, pueden complementar, pueden no venir. Y ahí sacan sus conclusiones.
disciplina, por disciplina no puedo llegar. Los papás los mandan, los 8 de la mañana no está estudiando medicina, estudiando para solamente los 500 de 50, los problemas que es esto. Pero si van a venir, vengan y activen, ¿ya? Y complementen con la literatura. Yo les voy a dar nuevamente todo lo que sirve, lo que se hace en el diario. De todos los días en quirófano hay 4 o 5 pacientes. En la parte particular, 2 a veces 4, 5 de todo el día. Hay días que a veces 8, 10, 15. Todos los días se dan oxígeno. ¿Por qué? Porque en el momento de la anestesia, pues, como un ejemplo, al paciente lo paralizamos. Sus músculos no tienen que moverse, no tienen que expandirse, porque si no, eso es incómodo para el cirujano. Entonces se llama anestesia, sin sensibilidad. Entonces, como está paralizado, no puedo dejarle sin oxígeno. El paciente no va a hacer así, no va a hacer ese ejercicio, está paralizado. Entonces, tengo que darle oxígeno con el ventilador, con la máquina de anestesia. Ahora vamos a ir viendo con ejemplos objetivos todo lo que existe ahora. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el oxígeno está contenido en el medio ambiente en una concentración que ya vamos a ver posteriormente, que todo es importante, pero a veces es importante, más importante, pero van a ir subrayando, van a ir controlando con la lectura, con su libro. La mayoría, bueno, no la mayoría, la base está en el guide, ¿no? Pero ustedes tienen una lista de tipos de Verne, Rivales, Chay, Besitailo, todos esos libros en los grandes tratados, y ven libros de especialidad. Ya ustedes es todo un conglomerado de muchos conceptos que no existen en los libros, pero como yo les estoy dando, les premio, ¿no? Y además, no por molestarles, por preguntar por la frase, ¿no? Que les va a ser útil. Aquellos que quieren ser buenos médicos, quieren salvar vidas, ayudar al prójimo, van a entender que cuando pase el tiempo, ya tienen su razón, es así, ¿no? Porque imagínense si alguien necesita oxígeno, siendo ya médicos, como que sucede en 80, 70% de los casos. Un anestesiólogo, un intensivista, un médico de 10 años de formación, no puede ni dar la mascarita de oxígeno. Eso, ¿no? ¿Cuánto le doy? 5, 6, ¿cómo hago para él? A veces esta maniobra solamente le toca y bajo de luego de hoy. Si hace cuando esté echado, y hacen así, salva la vida, pero para que vean, mucha gente no lo hace, no sabe ni sabe de qué se trata. Yo les enseño, eso se llama manejo de la vía aérea, o sea, manejo también es verdad, ¿no? Una de esas es subluxar la mandíbula, a partir de lo que se llama triple maniobra de Savasica. Es el momento cuando una persona está en paros respiratorios, se hace la triple maniobra. Entonces, aquí ocasiona dolor. Al haber dolor, estos músculos microbiológicos se tensan. Al tensarse, abren las cuerdas bucales. Está aquí. Se tensan, se abren las cuerdas bucales. Son los diarios. Pacientes no se recupera como queremos. Entonces empezamos a estimular. Y el dolor es el principal estímulo, ¿ya? Es uno de los principales estímulos para el centro respiratorio. Lo que tenemos que hacer que ese centro respiratorio se estimule. En las últimas clases vamos a ver, en la circulación de la respiración, cómo se estimula el centro respiratorio, ¿no? Entonces, hablar de centro respiratorio es vital. ¿No? Entonces, yo les doy esa preocupación que tengo todos los días que veo, y como les digo, hay gente que no sabe, pero nos dejamos a enfermería, los pacientes, y a veces volvemos y el paciente está con hipoxia, simplemente levanta, por el mover la cabeza y ya está, con un feroxígeno, ¿no? Exactamente como se puede la anestesia. Pero esa maniobrita no puede hacer para mí, y el médico, generalmente el cirujano, se hace un lado, esquiva. Entonces, vamos a ir por partes. Entonces, vamos a ir poco a poco. Ventilación, ya hemos dicho, ventilación pulmonar es el movimiento del aire, contenimiento de oxígeno que va hasta la célula, de la célula a la mitocondria. Ese es el objetivo más importante. Y si no entra oxígeno
por nuestros pulmones hasta la selva, entonces tenemos, ¿no? Se va a producir entre nuestro mayor enemigo. Con tres que usamos toda la vida, todos, no solamente los anestesios final, todos terminamos en una hipoxia, en una arritmia, un paro cardíaco, todos, viejitos, un poco más, menos, etc. Entonces, este es nuestro principal enemigo, la hipoxia, ¿no? Vamos a definir ahorita qué es hipoxia. Entonces, hasta ahí dejaremos, vamos a seguir complementando. Lo que voy a dar es así, ¿no? Nada de karaoke, de estar leyendo todo lo que está ahí, ¿no? Porque voy a ir repitiendo una y otra vez, voy a volver a ver a los ejercicios, etc. ¿Ya? Entonces, ventilación, bueno, respiración y intercambio de CO2 y oxígeno. ¿Por qué intercambio? Porque una vez que ingresa acá el oxígeno, ¿dónde está? La respiración, una vez que ingresa el oxígeno, la célula vamos a este es todo es esquemático de este medio, ¿no? Cabo arterial, cabo venoso, el capilar. Este es el tejido, ¿de acuerdo? Esquemático, ¿de acuerdo? Entonces el oxígeno ingresa, ustedes saben que el oxígeno atraviesa por liposolubilidad y sale el CO2, ¿cierto? Entre el oxígeno sale el CO2. Entonces, para que exista esta llegada hasta la célula, hasta la mitocondria, se produzca, ¿qué tiene que haber? Gradientes de presión, la diferencia de presión de este medio. También vamos a ver dónde empiezan esos gradientes, cómo empiezan en la altura y en el nivel. Entonces, con las respiraciones, el intercambio gaseoso a nivel celular, en la biología, entre la biología capilar, es la hematosis, ¿no es cierto? La hematosis, entonces, entre el alveolo y el capilar. El cambio gaseoso a nivel celular y esto a nivel de alveolo y capilar. ¿No? Entonces vamos a ir avanzando. Decía que no es lo mismo ventilación pulmonar que mecánica ventilatoria. Es todo lo que ustedes han visto hasta el momento con el doctor Grant y con el doctor Urquieta. Mecánicamente todos los procesos fisiológicos de que echa mano el aparato respiratorio para llevar el oxígeno desde el medio ambiente hasta el mundo, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos? La acción de los músculos, el trabajo respiratorio, a nivel del factor surfactante, como son las ligas, músculos respiratorios, y también han hablado de los volúmenes y capacidades, es decir, nuestro organismo mueve el aire, ese movimiento de aire se puede medir en las diferentes fases del ciclo respiratorio. ¿Sí o no? Señor, ¿no? Inspiración, pausa expiratoria, esas son las 4 fases de la respiración. Y para eso han visto que a través de la espirometría se pueden medir los volúmenes y las capacidades. Un factor importante, estoy haciendo un recuerdo, ¿verdad? Porque es importante en cuanto a los volúmenes, es el volumen corriente, o llamado también, ¿qué se llama el volumen corriente? ¿No se acuerda? Volumen tira, ¿no? Volumen tira. Igual al volumen tira. ¿Cuánto es este volumen corriente? En el libro está 500. Pero imagínense, pero para empezar, este volumen corriente definiremos, ¿no? Es la cantidad de aire que se moviliza en cada ciclo respiratorio, ¿no? La cantidad de aire que se moviliza en cada ciclo respiratorio. Entonces, este es un concepto importantísimo, porque a partir de esto yo tengo que manejar la fisiología que concierne a la respiración del paciente. Yo llevo a un paciente, digamos, a terapia intensiva, es muy complicado, y me dice, ¿cuánto pesa? Está pesando 90, ¿no? Entonces, y el ventilador,
conectado al ventilador y el programa a razón de 6 litros por minuto. Entonces, el volumen consciente es 6 litros por kilogramo de peso. Ese es el volumen corriente o volumen tidal. 6 litros. Ese dato es importante. No puede ser más. Puede ser un poquito más, hasta 8, ¿no? Pero no puede ser mucho más. Va a producir barotrauma, daño pulmonar. Ya se han hecho estudios, eso no me está diciendo. Entonces produce barotrauma. Entonces el daño pulmonar es lo más evitable, ¿no? Entonces 6 litros por minuto. Entonces, dice el intensivista, ya, hagas el ventilador y le programa 6 litros. Pero, de acuerdo a la patología, ¿por qué me ha traído acá? Está con acidosis, entonces está respiratorio, respiratorio. ¿Con cuánto está? Está con pH de 7.1, 6.8, 6.9. Su presión arterial de CO2 está con 70, con su gasometría. Ya veremos cuando tenemos la frecuencia. Entonces, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, lo normal es 12, pero se puede dar, dependiendo de la necesidad, frecuencia respiratoria, 12 o 14 en la altura, 14 por minuto, ¿cierto? 14 respiraciones por minuto. Y el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Volumen minuto respiratorio. Entonces, con el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces, si una persona tiene, fíjense ustedes, si una persona pesa, a ver, ¿qué peso quiere dar? 50 kilos, como la mayoría de los 5 o 6, 30. Entonces, su volumen corriente no había sido, como dice el libro, 500, ¿no? Es 300. Su frecuencia respiratoria es 14. 300 por 14, por favor. Multiplíquenlo, me avisan. 420. 4. 4200. Entonces, 4200 ml por minuto. ¿Se acuerdan del volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco? Sí, ¿no ven? La cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Este es el volumen minuto respiratorio. Cantidad de aire que se moviliza en cada ciclo respiratorio. ¿De dónde sale? Sale del producto del volumen consciente por la frecuencia respiratoria. Entonces, estos datos son fisiológicos, ¿no? Entonces, si quiero hacer una terapia respiratoria, modos ventilatorios en terapia, modificará, aumentará la frecuencia respiratoria, bajará el volumen consciente. Y hay un concepto que se llama, eso lo van a revisar, lo van a ver bastante cuando el paciente está intubado, conectado a un ventilador, es PIC, presión positiva en expiración, al final de la expiración. Presión positiva al final de la expiración. Bueno, eso es un concepto que les lanzo para que se pase cuando les guste, les interese, ¿no? Ahora, este es el volumen minuto respiratorio, pero no todo ese volumen es el encargado de los intercambios respiratorios, ¿no? Entonces, una parte del aparato respiratorio es el espacio muerto. A ver, este es el alveolo, este es el ventrículo derecho, todo es esquemático, ¿ya? Y este es el auricular izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, hasta que ¿cuántas subdivisiones tiene el aparato respiratorio? ¿Les han dicho? ¿Tiene 24? 23, ¿no es cierto? 23 subdivisiones. Hasta la subdivisión 17 es el espacio muerto o vías de conducción. Las vías respiratorias desde el 18 hasta el 22. Quiere decir que a partir de las 18
subdivisión, pues empezando desde las zonas bucales, las 23 subdivisiones, a partir de las 18 se produce el intercambio gaseoso. ¿Cuántos alveolos tenemos? ¿Cuántos alveolos? Sí, importante. Entonces, todo lo que les hablo, jóvenes, yo sé porque les digo, bien importante, ¿no? Para emocionarse, para decir, maravilloso. ¿Cuántas neuronas tenemos? Pero hay uno que tenía 70.000 millones de neuronas, se vanagloriaba de eso, porque decía que la clase es inteligente, ¿no? Sin embargo, el número de neuronas nada tiene que ver con la inteligencia. ¿Qué tiene que ver con la inteligencia? Las sinapsis, claro que sí, las sinapsis. ¿Cuántas sinapsis tenemos? Si tenemos 100.000 millones de neuronas, va a ser 100 trillones de sinapsis. Ahora hay algunos que no hacen actuar sus sinapsis, etc. No se hace, pues, problema es, ¿no? Pero según ese, algunos ya en factor general, entonces se decía, 70 millones de neuronas, pues son otras 70 millones, sino el número de sinapsis. O sea, hay algunos que lo hacen actuar de diferentes formas, entonces, el pulmón tiene 300 millones en ambos pulmones de alveolos. Qué maravilloso, ¿no? 300 millones. Vamos a poder repetir ese concepto, pero cuando estudiamos solamente hacemos la representación de un alveolo. Y este alveolo está rodeado pues del capilar, este alveolo capilar. Y al momento de pasar el oxígeno por el capilar para oxigenarse, vamos a poder repetir. Entonces, tarda 0,75 segundos. ¿Se dan cuenta? Y en el primer tercio ya se ha producido el intercambio gaseoso. El intercambio de CO2. O sea, a los 0,25 ya se ha producido el intercambio gaseoso. Sale el oxígeno, entre el oxígeno y sale el CO2 por gradiente. Ya vamos a ver, gradiente que es diferencia de presión. Entonces, los 300 millones de años. Les decía entonces que no todo el aire que entra conteniendo oxígeno hace que se produzca el intercambio gaseoso. En una parte tengo que restar el espacio muerto. Entonces, volumen del espacio muerto es igual a 2 ml por kilogramo de peso. Miren, estas preguntas, estas varias de ml kilogramo de peso, llega el momento, cuando hagan sus ejercicios, más fácil que la tabla de ¿no? Si es 12 ml, por ejemplo, la señorita, ¿cómo se llama? ¿Dani? Dani. Ese es 50. Su espacio muerto, ¿cuánto será? 2 por 50, 100. 100 ml es su espacio muerto anatómico, es decir, que no interviene en el intercambio gaseoso. No sé si les han dicho eso, pero si no les han dicho, yo les digo, ¿no? Entonces, para ver realmente la ventilación alveolar efectiva, entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto anatómico. En su libro está con datos de 500 y 12, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden sacar, aquí pueden poner 14, lo que hemos dicho, por el volumen corriente que hemos encontrado de 300 menos 100 para un peso de 50, ¿no? Y aquí tenemos el volumen minuto alveolar. Es decir, esta es la cantidad de aire conteniendo oxígeno que es útil. ¿Ya? Que es útil para el intercambio gaseoso. ¿Cuánto será? 300 menos 100, 200. 200 será 280, ¿no es cierto? 14 por 200, 14 por 2, a ver cuánto es. 2800. ¿280? 2800. 2800, eso. Me da la corregir, me parece un poquito, se me va. 2800 ml por minuto. Unidades muy importantes, ¿ya? Quiere decir que 2800 es lo mismo. Su compañera, todos los que pesan 50 kilogramos están movilizando de aire conteniendo oxígeno al 21%. Todo eso se va a modificar cuando
el paciente, en este caso, el paciente no, el paciente va a recibir quimioterapia en la medida en que necesite la oxígeno, ¿no? Entonces, ahí está el volumen minutos. ¿Qué pasaría si está, viene a emergencias una persona y hay un aparatito que antes se pensaba, ahora es el big flow, se medía el volumen corriente. Entonces, si una persona, y digamos es un paciente, me van a decir la hora ya, no quiero perjudicar, -5, y ya lo dejamos ahí. Tenemos todavía 2 semanas y media para conversar. ¿Me quieres? Son las 8:23. Ah, sí, tenemos algo. Pero en cuanto dice el doctor, no voy a mostrar, me dicen, ¿ya? Bueno, no estamos en un examen, en los próximos clases, pues vamos a continuar bien, etcétera, hasta 2 semanas, ¿ya? Bueno, estos datos tienen que poner. Imagínense si esta persona, esto les voy a presentar en el examen, si esa persona, un tequeado, se ha roto la cabecita y está con compromiso de edema cerebral, traumatismo encefalográfico, y está así. ¿Cuántas respiraciones? 40 o 50, ¿no? Pero esa no está entrando hasta hacer el intercambio gaseoso, es una partidita, casi nada. Entonces le medimos y vemos que su volumen corriente es igual, con un espirómetro de Wright, digamos es 150 o 100, ¿ya? 100. Y su frecuencia respiratoria estaba en 40, ¿no? Entonces yo quiero calcular cuánto esa persona pesa 50, se ha aplicado, volumen minuto alveolar, es igual, habíamos hecho frecuencia respiratoria, en este caso 40, por volumen del espacio muerto, volumen corriente, hemos dicho, 100 por el kilómetro por hora, y su volumen del espacio muerto, 100. 100 menos 100, 0. 40 por 0, 0. Este paciente no está respirando, o sea, no está metiendo el oxígeno. ¿Saben verdad? Entonces, quiere decir que se va a morir. O sea, si no le ponemos a un respirador, no le damos ese tipo de oxígeno, se va a morir. De nuevo, entonces, un poquito. Ese paciente que está con un TEC, traumatismo encefalográfico, con un espirómetro de Wright, le medimos un espirómetro ahí, o sea, o un big flow, ahora es un aparatos que. Y mide apenas 100 cc de volumen corriente. Se puede medir, ¿no? Bueno. Y contamos su frecuencia. Está con 40, puede ser 50 también, puede ser 60. Y hacemos nuestro cálculo, volumen minuto alveolar. Decimos 40 por, y hemos sacado aproximadamente su volumen del espacio muerto, que es 100. Y su volumen corriente es este que hemos calculado, y decimos 40. 100 menos 100, 0. 40 por 100, 0. Ese paciente está seguramente, en ese momento ya lo han detectado, está con hipoxia, está con cianosis, está morado, y tiene que ser conectado a un ventilador, en principio se le da oxígeno, ¿no? A presión del medio ambiente, y después conectado a un ventilador, si es casualmente. Vean ustedes qué interesante saber los datos, los volúmenes, las capacidades, volumen minuto alveolar, frecuencias respiratorias. ¿Para qué sirve el oxígeno? Ya saben eso, ¿para qué sirve? Si no le da el oxígeno, ya hemos dicho que se va a producir una glucólisis anaeróbica, una acidosis láctica, es decir, y de paso, ese paciente va a hacer una hipercapnia. Todos estos términos son términos médicos que los tienen que ir aplicando todo el tiempo a partir de hoy día, toda nuestra vida, ¿no? Entonces, este paciente está con hipercapnia. ¿Qué quiere decir? Que normalmente la presión arterial de CO2 en la altura, bueno, primero iremos a nivel del mar, es 30 presión arterial, a nivel de la arteria. Acá. Este es el lado arterial, por si acaso. Este es el ventrículo derecho, viene la sangre de este lado.
la derecha, desde todo el organismo, de la cava superior, de la cava inferior, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y por las venas pulmonares a los capilares, y los capilares habíamos dicho que tiene que ingresar el oxígeno y tiene que salir el CO2. Pero habíamos dicho que esa persona está con T, no está eliminando su CO2, y ese CO2, ¿qué va a producir? Va a producir hipercapnia, aumento. Entonces, hipercapnia será aumento de la presión arterial de CO2. Aquí es el lado arterial, de nuevo. Aquí es el lado arterial. Este es el lado venoso. Es decir, este es enseguida arteria, pero llega sangre venosa, poco oxigenada. Y aquí una vez que se ha oxigenado, esta es la vena, pero es sangre arterializada, oxigenada. Entonces aquí digo presión arterial de CO2 y también aquí tengo la presión arterial de oxígeno. ¿Perdón? Entonces una vez que se ha oxigenado, ya tengo los valores en sangre arterial. ¿Cómo obtengo estos datos? Hago una gasometría, le tomo una jeringa heparinizada de la arteria radial, mando al laboratorio y el laboratorio me reporta los datos de la gasometría, pH, la presión arterial de oxígeno, de CO2 y la saturación. ¿No? Entonces, la hipercapnia a nivel del mar es 30 milímetros de mercurio. Y en la altura, ya he dicho, esto es a nivel del mar es 40, discúlpenme, es 40, y en la altura es 30, poco más, poco menos, algunos calculan con 35 a nivel del mar y con 30 y un poquito más a nivel de la altura. ¿Sí? Las recomendaciones que se dicen datos de viva, pero nosotros tenemos estos datos que manejamos constantemente, especialmente en el quirófano. Entonces, presión arterial decimos 40, ¿no? A nivel del mar, en la altura 30. ¿Por qué será, doctor? ¿Por qué es 30? Es que teóricamente nosotros hiperventilamos. ¿Y por qué hiperventilamos? En la altura de sangre, porque nuestra presión arterial de oxígeno, esa que les debemos mostrar acá, esta presión arterial de oxígeno, esta es 60 mil. Vamos a ver eso. Voy a repetir varias veces porque es importantísimo. Les cambio ustedes de los estudios, ¿no entienden? Eso os pregunto a los residentes. Yo enseñanza en residencia, pero responden a medios, con un gatito, etc. Pero todo lo que es la cascada, la simétrica de los transporte, si no, se les va a enseñar. Por eso, nuevamente, la recomendación es que no vengan un día sí, un día no, un día de todo, un día no tocan. Entonces, es como si me digan, hoy día voy a tratar bien a un paciente, hoy día voy a salvar una vida, mañana no. Eso es un imagínense, eso es algo inaudito, no se puede admitir, ¿no? Entonces, las recomendaciones que, especialmente en estos capítulos, sean así. O de lo contrario, porque cuando pase algo que nunca, era tal solamente, era solamente usarle la mandíbula y no pueden hacer eso. He visto mucha gente hasta llamar al anestesiólogo, al que sabe, cada hora, si no es un ser querido, ¿no? Con dinámica familiar, que ya tenía 90 años, dentro de la casa mismo, que tenía oxígeno, se les sacó 4 veces de paro cardíaco, era poco, nada, etc. Pero con los oxígeno, con los medicamentos, pero hay que saber, hay que poner el fundamento, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos con hipercapnia. Vamos a volver a repetir, vamos a hablar varias veces, ¿no? Por eso vamos a hacer énfasis también en los ejercicios, en las preguntas. Todo esto se entiende con ejercicio, ¿no? Aquí es solamente una introducción. Hipercapnia. Hipoxemia. Hipoxia primero. Definición. Y esto vamos a ver una clasificación muy interesante, bonita, que está en el Goodman y Hillman, y vamos a hacer con ejercicios, con problemas, con ejemplos, la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Ya has dicho, es nuestro mayor enemigo. Quiero hablar de hipoxia con una cadera, ¿no? Porque nos cuidamos. Y en aquellos tiempos, cuando yo me he especializado, en el 88, me he especializado, no teníamos monitores. Ahora los monitores son de tamaño de la mitad de esta pizarra.
¿no? Algunos, no todos, pero la cuarta parte saber, miramos. Pero eso es independiente, ¿no? La cosa es la interpretación. No teníamos que observar, estás estudiando, estás cianótico, entonces, para mí, si estás cianótico, así, empezábamos a comenzar eso, pero no, creo que sí, creo que no, era dramático, ¿no? Ahorita me acuerdo, eso, cambio ahora tenemos monitores, podemos medir el CO2, el respiratorio, la presión arterial automáticamente, electrónicamente, y podemos medir el CO2 terrestre y lo más importante, la saturación. Eso de la saturación, por eso ponemos unas 5 preguntas de saturación con ejercicios, porque es lo último, vital. No se olviden que en la pandemia eso ha traído catástrofes decibles, como interpretar de una manera equivocada la saturación, ¿no? A ver, en el año 1994, 95 me compré el conocimiento que había también esa carpeta, ¿sí? $1,600. Ahora ustedes tienen oxímetros, ¿no? Entonces a $200. ¿Qué tal? Había oxímetros, entonces, antes de eso todo era clínico, ¿no? La observación clínica, tanto en la parte clínico-médica, es decir, la consulta, etcétera, como de los médicos, y también en terapia intensiva, la mía. Ahora en terapia intensiva tiene unos monitores súper sofisticados para poner ecografía, muy mundiales de la vena cava inferior para ver servicios, etc. Es algo impresionante que yo he vivido y por eso les cuento para que un poquito vean la importancia. Hipoxia, entonces, la dificultad de llegada de oxígeno a los tejidos y principalmente al cerebro, ¿cierto? Hipoxia. Entonces, cuando hay hipoxia más hipercapnia y el CO2 sube, supongamos, esto es bien importante para el manejo ya de la TLCP, del paro cardíaco, pues cuando ya avancen de cursos van a ver que hay el ATLS, la CLS, ahora mucho, hacen estos cursos con fines de lucro, 500 hasta $1,000 cobran para hacer simuladores de paro cardíaco, hacer masajes, etc. ¿no? Bueno, pero a veces no es necesario llegar a tanto, pero se puede no defender con los conocimientos básicos. Pero este CO2 habíamos dicho que es normalmente en la altura a nivel del mar es 40 y en la altura es 30 milímetros. ¿Qué pasaría si una persona llega al hospital en paro cardíaco? ¿Hace qué tiempo estaba en el metro y estaba lleno así? Al paro en el taxi, en la ambulancia, estaba. ¿Qué tiempo? 10 minutos. Entonces, por cada minuto de parada respiratoria, de apnea, por cada minuto de apnea quiere decir sin respiración, ¿cierto? Apnea, no se respira. Eupnea quiere decir respiración normal. Apnea sin respiración. Por cada minuto de apnea, entonces, paciente sin respirar, acumula o se tiene 6 milímetros de mercurio, o aumenta más bien, no se tiene, de CO2. Entonces, por cada minuto. Imagínense si ese paciente ha estado 10 minutos. 10 por 6, 60. Más su basal a nivel de la altura, 30. 90. Entonces, 90 milímetros. Yo le tomo a los 10 minutos, digamos, a salir del paro cardíaco. Salir, quiere decir, salió del paro cardíaco, empieza ya algunos reanimados, todo eso, pero le tomo gasometría y me reporta esta cantidad, poco más, poco menos, pero lo cierto es que hay hipercapnia. Y al haber hipercapnia hay aumento de la presión arterial de CO2. Y el CO2 a nivel cerebral, ¿qué hace? ¿Qué produce? Produce vasodilatación. ¿Y la vasodilatación qué produce? Edema cerebral. ¿De acuerdo? El edema cerebral va a producir hipertensión intracraneal, coma y muerte. Esa es la secuencia. ¿Qué tal? Entonces, lo que quiere decir que tengo que cuidarme, en primer lugar, que no llegue a una hipercapnia severa. Por eso también cuando
Ya pasa más de 10 minutos, ya lo dejaremos ahí. Si sale del paro cardíaco, va a tener secuelas, ¿no? Se va a dañar las células, ¿no es cierto? Se va a dañar las células nerviosas, va a tener un estado vegetal, porque hay mucha gente que hace el cuadro, digamos, después de 20, 30 minutos y está con secuelas neurológicas. ¿Perdón? Eso es. Entonces, hipoxia, hipercapnia, ¿qué más? Hipoxemia. Disminución de la presión arterial de oxígeno. Disminución en la sangre, ¿no? Hipoxemia. Entonces, disminución de la presión arterial de oxígeno. Esto vamos a ver también en qué casos va a ser hipoxemia, cómo vivimos, cuáles son las consecuencias de la hipoxemia, etc. ¿Ya? Todo esto es todavía un preámbulo, todavía no es la cascada de oxígeno o la cinética o el transporte de oxígeno. Les digo, está escrito, pero no está con ejemplos, con muchos números, no está. Vamos a aprender de eso. Hipoxemia, hipoxia, hipercapnia, mecánicamente. Entonces, aquí volveremos aquí a estudiar el concepto de hiperoxia, otro concepto importante. Hiperoxia y atelectotrauma. Atelectotrauma. Pregunta esa. Hiperoxia. Aumento de las concentraciones elevadas de oxígeno. Si una persona que ha sido sometida a un ventilador mecánico, por eso les decía que no es lo mismo ventilación mecánica ventilatoria que ventilación mecánica. Eso es ventilación pulmonar. Es todos los personas que han estudiado músculos, factores surfactantes, presiones, etc. Presión pleural, todo eso es la mecánica ventilatoria, ¿no? Entonces, no es lo mismo que ventilación mecánica. La ventilación mecánica es cuando al paciente se lo somete, como en el caso del COVID, decían ventilador, esa doctora se acuerdan, estaban jovencitos, pero al enterarse que había problemas de los ventiladores. Entonces, cuando se lo somete a un ventilador mecánico, no porque sí, ¿no? Sino porque necesita, su pulmón no da más, la saturación está bajísima, el pH está elevado, y pues, aparte de ser un dolor eso, más si salía, el dolor venía como una sala de terapia que están 15.000, 8.000 bolivianos, dependiendo del tiempo que están, entonces algo dramático, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver, ¿no? La famosa tormenta de citoquinas que hablaron durante el COVID. Eso es la ventilación mecánica. Someterlo, pues, ahora, ustedes tienen que indicar, hay parámetros, hay criterios para ventilación mecánica o soporte ventilatorio. Así como han estudiado soporte inotrópico. ¿Qué es el soporte inotrópico? Es cuando el corazón falla y no obedece a las cargas de volumen, ¿no? Por ejemplo, Francis Bandriff, etc. Dice, no sube la presión. Entonces voy a hacer un soporte inotrópico con inotrópicos, ¿no? Con dopamina, noradrenalina, noradrenalina y finalmente adrenalina para que el corazón funcione. Generalmente se da esto en los estados de shock séptico. Los estados de shock séptico, el corazón va a detenerse, pacientes que han tenido mucho tiempo infecciones, peritonitis, porque en el momento en que dice no, el corazón no, vamos a hacer un soporte inotrópico. A nosotros nos pasa frecuentemente con pacientes muy delicados y decimos el paciente ha estado 6-7 horas en cirugía y bueno, su corazón es ancianito, tiene diabetes, tiene obesidad, etc. El corazón no maneja presente. Entonces, tenemos soporte inotrópico. Vamos al ventilador y aparte del soporte ventilatorio, soporte inotrópico. Esos dos conceptos, ¿no? Importantísimos: soporte inotrópico y soporte ventilatorio. Ya tenemos entonces ventilación mecánica, mecánica ventilatoria, la hipercapnia, hipoxia, hipoxemia, hiperoxia. ¿Cuándo es el paciente que requiere soporte ventilatorio? Su saturación no sube. Vamos a ver cuánto tiene que subir, cómo se pone la saturación, por qué satura más, por qué satura menos. Pero de momento un dato, ¿no? Por favor, van a traer
día lunes, lo que llamamos alómetros, mejor dicho, nos hacen un oxímetro, ¿no? Me parece mucho mejor exactamente. Aunque traigamos 2 o 3, vamos a trabajar y les voy a explicar cómo se interpreta, ¿de acuerdo? Por favor, los que tengan. ¿Ya? Entonces, cuando esa persona ha sido sometida a una ventilación mecánica y lo normal en el medio ambiente, ¿cuánto es? 21%, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, 0,2, que es la fracción de inspiración. Cuando hablamos en función del 100%, decimos 21%. 21% es la concentración del 100% que tenemos acá, 21%, o sea, la quinta parte es oxígeno. Cuando hablamos en función de la unidad, decimos 0,1, FiO2. En los libros van a encontrar FiO2. Y algunos confunden, FiO2 dices 20%, 30%, no. FiO2 es 0,2. Estamos hablando en función de la unidad. Cuando hablamos en función del porcentaje, decimos 20%. Esa es la concentración que en este momento, pero cuando el paciente requiere soporte ventilatorio y su saturación está en 60, 50, etc., y sube hasta 70 con oxigenación, vamos subiendo la concentración y el pic, presión positiva, vamos inflando ese alveolo porque en sí está colapsado por alguna razón, varias causas hay, ese alveolo está colapsado, tenemos que dar el pic, inflar más, ¿de acuerdo? Eso se llama pic. Vamos a ver, bien, entonces le damos pic, le damos frecuencia, bueno, tiene que ser corriente normal, y no mejora, pues aumentamos la concentración de 21, 30, 40, 50, y durante 2, 3 días y más está con 80, 90, 100, y sube a 90, 85 su saturación. Esa es hiperoxia. Y la hiperoxia es deleteria para el organismo, es perjudicial. Va a producir radicales libres. ¿No? Ustedes saben que hay los antioxidantes, como esto, ¿no es cierto? Los radicales libres son tóxicos. Se llama especies activas oxidantes. ¿No? Los radicales libres va a ser producido por la hiperoxia. Ventilación con altas concentraciones de oxígeno a partir de 60% o 0,6 de FiO2. ¿De acuerdo? Hiperoxia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Atelectotrauma. Habíamos dicho que se le da esta cantidad, ¿no? 6 litros por kilogramo de peso. Eso es lo normal. Muchas veces no, es mucho, le daremos poquito, que aquí queda por alguien que no conoce, le da 3 litros. Entonces, esos 3 litros por kilogramo de peso ya no va a ingresar hasta llegar a ser el intercambio, no es presión suficiente y este pulmón se va a colapsar. Atelectasia quiere decir colapso, aumento de la mezcla venosa o de los cortocircuitos. Ya vamos a ver cómo se produce ese aumento de los cortocircuitos. ¿Qué más? ¿Qué concepto básico más? Hiperoxia, ventilación, atelectotrauma. Mira, ¿alguna pregunta hasta aquí? El día lunes ya vamos a empezar, la noche viernes vamos a empezar con lo que es la cascada del oxígeno. Ya hemos adelantado aquí, como he dicho, que la concentración en el medio ambiente existen gases, ¿no? Gases, oxígeno, nitrógeno, CO2, argón, helio, etc. En mínimas cantidades, los significos, inclusive monóxido de carbono existe en el medio ambiente, pero lo que nos interesa es el oxígeno, ¿no? El oxígeno está en 21% o en 0,2 cuando hablamos en función de la unidad. Bueno, las recomendaciones, como es un poquito menos simple, porque no llega al hospital, aquí ya está con más tiempo, vamos a hacer ejercicios en base a eso. Las recomendaciones que no sean intermitentes se van a perjudicar, o no hay ningún problema, yo los conozco, pero en el futuro ya se van a hacer. ¿Qué les digo? Los que hacen residencia, por ejemplo, no saben, no han estudiado, no han ido, porque usted me conoce, ¿de dónde? De la UNCE. ¿De nada más usted mejor? Asistía a clase, ni me conocen, no asistían a clase, pero su suerte así como a la residencia, ¿no? Pero por lo menos ellos están con la posibilidad de aprender, porque sí o sí tienen que aprender.
Pero los que no logran entrar a esa especialidad, o no logran ni siquiera hacer residencia, pues ¿cómo se defendería? Igual tienen que manejar pacientes, manejar a una clínica, a un hospital, a una área rural, etc. Tienen ahí su tubo de oxígeno. Y ¿qué les doy? ¿Cómo les doy? ¿Cuánto les doy? ¿Qué va a pasar? ¿No? En el caso del COVID, pues voy a hacer ejemplos de lo que ha pasado y inclusive con las noticias, ¿no? Decía, el que tiene menos del 95% tiene que ir al médico, que aquí de saturación, todos se compraron el oxímetro y todos tenemos menos del 95%. Más que tenía un poquito de tos, ya empezó a entrar en pánico. Saben pasar, algunos que alguna abuelita, alguna persona que se querido, eso ha pasado. No se ha pasado a veces, a mucha gente ha pasado. Por eso en Argentina han muerto 130.000 personas por COVID, ¿no? ¿Cuántos habitantes en Argentina? 44 millones de habitantes. Son 12 millones, muertos 30.000, ¿no? 30.000. Estados Unidos, ¿cuántos habitantes tiene? 335 millones de habitantes. Nueva York, primeras noticias, pero lo que les decía, nosotros nos decían, llegaba de esto, ¿se acuerdan de este doctor Huerta? Se llama un chico de Barra, decía, si tiene menos de 95, tiene que venir, pero nosotros aquí vamos a comprar 91, 92, 93. Vamos a ver por qué. Y acá estamos mal, no está mal, ¿no? Ustedes son jóvenes, no está mal, ¿no? Todavía un poquito saturo menos, pero vamos a ver todo eso. Vamos a explicar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunten, jóvenes, porque de ahí salen las declaraciones, salen más, porque estoy seguro que me estoy olvidando muchas cosas, pero en el transcurso de las demás clases vamos a ir aclarando, ¿ya? Explicación, tanta cosa. Entonces, el inicio siempre inicia así con un preámbulo y vamos a ver. Hay también un libro del doctor Aparicio, que es Fisiología de la Altura, donde está todo. Bueno, no está tanto los ejercicios, pero está todo lo que tiene que ver con la patología respiratoria de la altura, ¿no? Si alguien tiene un consigue de la biblioteca, o si no, a veces consiguen en el internet. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, podré hablar. Hacer comunicación, misma que tengan, sea como está. Político y se ganaba la materia. Los demás que son